Por tanto, los creyentes debemos asumir una conducta de temor al Señor y huir de la fornicación, pues el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Aquí entra, ¿verdad? Lo último de lo que se está hablando de estos 4 mandamientos, de estas 4 cosas que nos dejó como ley. De la última que se nos está hablando es de la fornicación. Que nos alejemos de todas estas cosas. ¿Para qué? Para poder ser ejemplo a otras personas. Pues el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. O sea, si somos templo del Espíritu Santo y haces estas cosas, estás pecando contra ti mismo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tienes que cuidarlo en todo momento. 30 y 31. Así pues, a los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunidos a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Este versículo 30 nos confirma que tras el concilio en Jerusalén, un grupo de hermanos fueron enviados directamente a Antioquía. Sin duda, ellos eran mensajeros de la gracia de Dios a una región que había sido inquietada por los mensajes de la ley. Es una característica de los verdaderos siervos de Dios en lo que requiere diligencia. Ellos no son perezosos. Romanos 12:11. ¿Qué nos está dejando ver esto? Que cuando ellos vieron la inquietud y las dudas que habían, ellos se movilizaron rápido y fueron al lugar para quitar toda duda de estas personas. Al llegar a Antioquía avisaron a los hermanos que debían reunirse y se logró congregar la iglesia. Una vez juntos entregaron la carta. Siempre se necesitan hombres de carácter fiel en la obra del santo ministerio. La carta fue entregada sin añadiduras a lo que se le había acordado y escrito en Jerusalén. Y es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, que la carta, que es la carta de nosotros, nuestra Biblia, que llevemos esta palabra tal y como está escrita, sin añadirle y sin quitarle. El versículo 31 da a entender que la lectura de la carta fue realizada por la misma iglesia local en aquella ciudad. Dios nos da su palabra, pero es deber nuestro leerla y escudriñarla. La palabra no es solamente para tú tenerla cogiendo polvo en una esquina, para que la escudriñemos y podamos entenderla, ¿verdad? Lo que decía aquella carta vino a ser parte del canon de las Sagradas Escrituras, pues en Hechos 15, 23 al 29 aparece todo su contenido. Si quieres saber lo que dice, lo que decía esa carta que fue enviada a este lugar, puedes leer, ¿verdad? El capítulo, aquí mismo en el capítulo 15, versículo de 23 al 29, ¿verdad? Y aparece ahí todo el contenido. Así que nadie puede obligarnos a guardar la ley, pues Cristo nos redimió de la maldición de la ley cuando fue hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Debemos recordar que el Evangelio no consiste en ceremonias, ritos y abluciones, sino en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Nuestro deber como obreros cristianos, hermanos, es ministrar el consuelo a los hermanos que sufren cualquier tipo de prueba, aun cuando sea la aflicción causada por los falsos maestros, las falsas personas que llevan la palabra, que la tergiversan. Tenemos que estar siempre prestos para poder consolar y para poder sacar de duda a estas personas. El efecto ocurrido en Antioquía bajo su ministerio se correspondió exactamente con su identidad. También el ministerio profético de Judas y Silas se hizo efectivo, pues el que profetizó no solamente edifica y exhorta a los hermanos, sino que también habla a ellos para consolación. Es necesario que pidamos al Señor un corazón lleno de su amor, a fin que nuestro ejercicio ministerial
traiga consuelo a los hermanos que sufren algo por causa del Señor. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros vayamos a llevar el mensaje y nosotros vayamos a predicar la palabra del Señor, siempre tenemos que tener presente y pedirle al Señor, Señor, que cuando salga palabra de mi boca, esta palabra llegue, que consuele, que esta palabra quite toda duda, que esta palabra, Señor, la puedan entender, Padre. Que cuando tú lleves ese mensaje, lo entiendan de tal manera que ellos sientan la necesidad de servir a Jesús, que ellos sientan la necesidad de confesar a Cristo como su único Salvador, que ellos sientan ese consuelo que ellos necesitan en ese momento. Este estudio de hoy, ¿verdad?, nos da una enseñanza segura que debemos apreciar la gracia divina revelada en el Evangelio sin abusar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. O sea, tenemos que darle gracias al Señor por la libertad que nos dio, pero no utilizar esa libertad como libertinaje como muchos lo han tenido por costumbre. El Señor sí nos libertó. El Señor nos dio libre albedrío. Pero tenemos que ver cómo llevamos esa libertad. Debemos entender que la libertad que nosotros tenemos es para llevar el mensaje del Señor a toda criatura como Él nos mandó en su palabra. No podemos tomar esta libertad como libertinaje para desviarnos y vivir conforme a la carne. No, esta libertad que el Señor nos dio es para vivir conforme al Espíritu, conforme al Espíritu Santo. Siempre tenemos que pedir al Señor que en todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros vayamos a decir, el Espíritu Santo esté envuelto, que tengamos el sentir del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está envuelto, hermano, todo sale conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando nos vamos bajo nuestra propia concupiscencia, cuando nos vamos por nuestro propio yo, hermano, dañamos el trabajo que el Señor quiere hacer en la vida de quien nos está oyendo. Tenemos que tratar de evitar el yo, la carne, y dejar que todo el tiempo sea el Espíritu Santo quien obre por medio de nosotros, que sea el Espíritu Santo quien se encargue de convencer a las personas de que Cristo murió, resucitó y está para salvarnos a nosotros. No que nosotros mismos tratemos de convencer, porque cuando el hombre convence, llega el momento que la persona a la que yo convencí como mujer va a caer, se va a apartar. Pero cuando es el Espíritu Santo quien obra en las personas, cuando es el Espíritu Santo quien convence a la persona permanece firme, la persona permanece ahí y no se quita, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, hermano, no se quitan. Aunque el enemigo se lo haga difícil, no se van. ¿Por qué? Porque quien hizo el trabajo fue el Señor, quien obró fue el Señor, no fue el hombre. La obra misionera en la iglesia primitiva estuvo marcada por un ascenso en la compensación de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando nosotros también comprendemos el propósito que tuvo la ley y la provisión del favor divino de Jesús, seremos de mucha consolación y ayuda a la causa del Evangelio. Nos es necesario aprender el consejo de Pablo al respecto al ministrar a los demás hermanos. Es necesario que lo aprendamos con toda paciencia y doctrina. Ese es el mandato que el Señor nos ha dejado. Tenemos que tener paciencia para los demás. Tenemos que saber cómo llevar esta doctrina, pero no es doctrina de hombre. La doctrina basada en el Señor, lo que el Señor nos dejó estipulado en su palabra. Y podemos encontrar eso en 2 Timoteo 4:2. La obra de Dios no debería sufrir la afrenta que causan los obreros airados. Por el contrario, debemos conducirnos a la manera que lo hicieron los hermanos enviados a Antioquía con Bernabé y Saulo, tal como ellos fueron con el deseo de aliviar la carga de los santos. Debemos también nosotros discipular con la misma gracia que hemos recibido.
dando por gracia lo que por la gracia hemos recibido. Recordamos que Cristo vino a dar buenas nuevas, a libertar y a sanar, a consolar. Lucas 4, 18 al 19. Y nosotros vamos en su nombre, no vamos en el nombre mío ni en el nombre del hermano, vamos en el nombre de Cristo Jesús a continuar la obra de gracia que él mismo nos ha dejado y nos ha encomendado. El obrero del Señor debe tener la actitud del maestro, quien estaba lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Una conducta semejante será indispensable para la obtención del fruto de la obra del santo ministerio. Si tú quieres tener frutos, tú tienes que dejarte dirigir por el Señor. Si tú quieres que tu mensaje dé fruto, si tú quieres que lo que el Señor puso en tus manos dé fruto, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo sea quien vaya regando esa semilla que tú estás llevando. No trates de forzar a que la semilla crezca en las personas que te oyen. No, deja que después que tú siembres esa semilla, deja que sea el mismo Espíritu Santo que la riegue, que la haga crecer, que la haga germinar, para que veas la gloria del Señor. ¿Ven? Hasta aquí este estudio, ¿verdad? La próxima semana vamos a estar hablando, el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Religiosa, esa palabra la usan mucho. Nosotros no somos religiosos, nosotros le creemos a Cristo Jesús, pero hay muchas religiones que están tratando de tergiversar lo que es creer en el Señor Jesús realmente. Así que te exhorto, hermano, que estudies esta próxima clase, el estudio número 11, que se encuentra en Hechos 17 del 22 al 34. Dios lo bendiga y será hasta la próxima semana.